surgió una idea. De buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales. Y tratar de convertirnos en algo más. Para que al necesitarnos, libráramos las batallas que ellos no podrían ganar. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Arrancamos con el séptimo podcast de P&M. Esta vez vamos a hablar sobre inspiración, el universo de los cómics en el cine. Y para eso contamos con la presencia de dos invitados muy especiales, Alejandro Reyes Bejarano, gerente de contenidos de Villalón Entretenimiento, y Eduardo Muñoz, artista digital y animador 3D de Latinc, las dos agencias de este sector nuestro que nos caracteriza, publicidad y mercadeo, con quien vamos a hablar en términos creativos y demás de las lecciones que nos deja el mundo del cine y de los cómics. ¿Cómo están? Muy bien, Sí. muy bien, muchas gracias. Eduardo, sí. Y Alejandro. Bueno, muchas gracias y para mí es un honor porque sigo mucho su revista, digamos así que es como un lugar de consulta constante para nosotros y pues es muy honroso para mí estar con ustedes hoy. Ese es el tipo de respuestas que a nosotros como equipo de contenidos nos hacen felices, porque quiere decir que vamos por buen camino, ¿verdad? Nos acompaña Aura Izquierdo, periodista de revista P&M, especialista en temas de inspiración y cine, y por supuesto en la realización Felipe Bustos y también Andrea Ríos. Como les había dicho, la especialista es Aura Izquierdo, entonces le voy a dar paso para que el briefing de este podcast lo presente Aura y luego vamos con las preguntas. Briefing. Sabemos que DC y Marvel son las editoriales de cómics más grandes del mundo y que ambas han creado un universo transmedia que se ha tomado pues los cómics, la televisión, el cine, internet, y es un fenómeno que hoy vemos en redes sociales, con todas las conversaciones, los números en taquilla que han rebasado ambas, la asistencia a eventos de ocio, fantasía, entretenimiento, total, son un fenómeno de masas. Con los últimos estrenos de ambas compañías, empecemos desde Aquaman, Capitana Marvel, Shazam y Avengers Endgame, por supuesto, pues queda claro que ambas están utilizando todas las estrategias posibles, lo que han aprendido desde que empezaron a construir ese universo, pues para conquistar esa pantalla grande. Vamos a centrarnos un poco en el cine, como lo decía Gabriel, y pues ante un público que cada vez es más demandante, cada vez es más exigente y no perdona nada. Entonces yo creo que moverse en este mundo de la creatividad, la imaginación, la producción, es imposible no voltear a mirar lo que hacen estos gigantes de la industria del entretenimiento, analizar todas esas lecciones que nos dejan, y eso es lo que nos tiene hoy ante los micrófonos. Para arrancar un poco ahí, hablemos de justamente esas lecciones que nos dejan. A ustedes, y voy a empezar un poco por Eduardo, que como animador digital crea mundos, ¿no es cierto? ¿Qué tan espectacular ha sido, qué es lo que más ha asombrado de la creación de estos universos cinematográficos que hemos visto? Pues para mí, en la parte, más que la parte de efectos, ¿sí? Digamos que eso lo podemos dejar como en segundo plano, creo yo. Los efectos visuales de Marvel pueden ser muy bonitos, creo que muy pocos tienen errores en cuanto a tanto la animación como los efectos, sino creo yo, es cómo conectan todos los personajes, ¿sí? Cómo hicieron para que, digamos, que cada personaje pueda tener su propia película para al final poder conectarlos todo en uno solo. Digamos que eso es lo que a mí me gustó más, digamos, de todo este universo que ha creado, pues, Marvel, ¿no? Lo que más me gusta de los mundos y todo lo que ha pasado con Marvel es que, como tú decías, hay muchas lecciones que aprender de esto y a pesar de que nosotros lo vemos con el ojo del que va normalmente a cine, también lo vemos en muchas cosas en la aplicación que están teniendo en cuanto a
a sus estrategias de mercado, durante todos estos años también cómo se han ido adaptando para que ese mundo, digámoslo así, se actualice a medida que las personas van creciendo, donde las personas que eran fans de los cómics también convergen con ello, y que lo que más me sorprende es cómo hay algo que no pasa casi siempre, y es que los estudios a veces no creen en las historias, ¿sí? O sea, o las manipulan de una manera muy fuerte. Y una de las cosas que ha pasado en esta historia de Marvel y también algunas de DC es que el estudio o los que son productores de esto empiezan a creer en esa historia, ¿no? En ese proyecto que inicia ahí tímidamente con una película, pero que al final sigue extendiéndose. Y es que cuando las personas que se dedican al mercadeo, a la publicidad, pero también los artistas gráficos, todos se reúnen en cuanto a una pasión, y cuando esa pasión contamina a todos de un sentimiento, es cuando este tipo de cosas pasan, y es muy, muy, muy importante, porque hoy que estamos llenos de inmediatez, pues es muy chévere que la gente le apueste a grandes historias, y que no es que te la cuenten de una sola, sino es algo que definitivamente nos empieza a apasionar a todos, a querer consultar qué más puedes tener en la web. Y eso es una combinación de diferentes estrategias, de diferentes fanservice y de diferentes cosas que a todos nos gustan. Entonces, digamos así que eso es lo que más me ha llamado la atención de Marvel, y obviamente las historias, ¿no? Y cómo Marvel con su estrategia ha hecho como tambalear un poquito a su competidor, y tanto a cometer aciertos como errores también. Voy. Ahora mencionaba una palabra clave aquí, que es la narrativa transmedia. Y la narrativa transmedia ha sido siempre como una promesa a vender, o una promesa de venta en términos de producción. Las marcas quisieran ser transmedia, nosotros como usuarios quisiéramos consumir narrativas transmedia, pero el problema es construirlas. Ustedes que ya están de ese lado de la construcción de narrativas, ¿qué tanto creen que un poco la presencia de estos universos cinematográficos altera la percepción de lo que es una narrativa transmedia, pero también cuáles son las claves de cómo se construyen estas narrativas? Pienso que se construye de una manera muy interesante, pero también muy cuidadosa. O sea, teniendo en cuenta como la evolución que ha tenido los cómics, y antes eran cosas que leían y que eran consideradas para personas infantiles, ¿sí? Y cómo llega, digámoslo así, DC en un momento y forma todo como para incluir el ramo de los personajes, como Batman, en un interés para los adultos, no solo para los niños, ¿no? Y ya después llega a integrarse en esa competencia Iron Man en el mismo año. Y a mí lo que más me gustó es que ese transmedia se empieza a construir a medida que los productores y el productor general, que fue siempre la cabeza, que fue Kevin Feige, logra mantenerse durante todas las 22 películas, y logra como la pasión de un fan, ¿no? Porque él originalmente era un apasionado de los fans y era como a defenderla, y a medida que él trató de vender este tipo de películas a los estudios, pero los estudios te decían, no, pero ¿cuánto me va a dar eso de retorno? ¿Cuánto me va a dar de plata? Sí, sin interesar qué iba a pasar a nivel global. Y lo interesante es que él finalmente, o Marvel, toma la decisión de que, bueno, si los estudios grandes no me creen, pues va a tocar a nosotros mismos, ¿sí? Y ellos en ese momento, pues no es que tuvieran la plata, tenían un poco de licencias vendidas a otros. Venían de crisis. Exacto. Y tenían apenas unas licencias de ellos, que era como la de Avengers, por así decirlo, pero las otras, la de X-Men, la de Spider-Man, bueno, eran de otras casas productoras. Y lo que nos ayuda a entender es que cómo ellos empiezan a creer en ese proyecto a pesar de las dificultades económicas y todo esto. Entonces, Marvel, cuando empieza a creer y sigue terco en la misma idea, pues lo chévere es que empieza como a decir, bueno, ¿quién me va a creer? ¿Sí? Y pues a pesar de que Marvel no tenía todo el poder económico, pues lo que hace es finalmente aliarse con Paramount para sacar esa primera parte, ¿no? Pero lo chévere es que Kevin Feige lo que hace es que no traiciona a los fans, no hace lo que venían haciendo los demás estudios, que era como basarse en los fans, basarse en los cómics,
pero no apegarse a ellos. Era como inspirarse vagamente en esas historias, pero no era apegado a ello. Entonces las personas que eran fanáticas de los cómics, que tenían las historias, que las conocían, no tenían un reflejo, entonces no se hacía una conversación más allá de lo que veías en cine en las 2 horas y ya te ibas, ¿sí me entiendes? Entonces lo que hace Kevin Feige es que de cierta manera siga apegado a los cómics y asimismo ayuda a que las personas que les gusta mucho el cómic empiezan a encontrar ciertas coincidencias con la historia que siempre han leído, que les sorprenda cómo un director, un productor y los actores interpretan esas mismas historias que han convivido con ellos en los cómics. Entonces pienso yo, creo, o no sé, pues mi humilde criterio es como que ellos empiezan a coincidir en diferentes cosas y empieza a haber ese interés. Y apoyado en que ese interés es mucho más grande de lo que había visto la industria, porque hay personas en YouTube, en diferentes publicaciones que ya tienen voz, entonces empiezan a contagiar ese mismo sentimiento de interés de que esto pasa en los cómics, o esto pasa en la película, o qué va a pasar, o empiezan a especular sobre las diferentes historias que hay, empiezan a hilar todos esos tipos de plataformas, y lo cual lo hace muy interesante. Y también como tímidamente la primera Iron Man después de los créditos empieza como a coger esa misma mecánica de darte una pizca, pues decirlo así, de lo que va a seguir. Se cree el único superhéroe en el mundo. Señor Stark acaba de unirse a un universo más grande, solo que aún no lo sabe. ¿Y usted quién es? Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D. Ah. Le vine a hablar de la iniciativa Avengers, señor Stark. Y eso es lo que hace que la gente se inquiete, que quiera como investigar más y saber qué pasó. Y como no te cuentan todo en esas películas, porque es un universo, una historia tan grande, no te lo cuentan de una, entonces empiezas como a especular y sabes que el cómic está, entonces vas a ver qué hay en el cómic. Y también cómo, de cierta manera, además de saber qué está pasando en el cómic, pues esa tímida idea de que tenían en el principio, porque ellos en el inicio no creían que esto iba a ser tan grande, ¿no? Era una apuesta tímida y por eso la dejan allí y ellos solo saben hasta dónde querían llegar, pero creo yo que esos son los ingredientes primarios para que hoy en día sea una gran historia que cuenten desde muchos sitios. De hecho, muchas veces tuvieron que cambiar actores de las escenas post-créditos al final de la película. Pasa con Thanos, si no estoy mal. El Thanos del primera escena post-créditos es un actor diferente al que finalmente lo termina interpretando. No recuerdo. George Brolin, sí. Que es el mismo que en Deadpool hace de Cable. Ajá, sí. Cable, sí. Cable. es que yo sigo un youtuber español que hace el análisis, entonces. No, mentiras. Y esos youtubers a la larga han sido bastante apoyo, ¿no? Para nosotros como espectadores también. Digamos que yo no me considero, digamos, un fan de las historias de Marvel, porque pues recién acaba de salir las películas, pero yo no me leía los cómics, ¿sí? Si bien es cierto, podía ver las series animadas de Spider-Man, digamos, pero no era un lector de cómics, no era un consumidor de cómics. Entonces, yo me apoyaba a muchos de aquellos youtubers, ¿sí? Que te decían, pues, lo que no te diste cuenta, de lo que no viste, que hay en el fondo. Te ponen en contexto, por ejemplo, no sé, Iron Man o Tony Stark está hablando y te dice, mira lo que hay al fondo. Es el escudo de Capitán América. O mira lo que ocurre por aquí. Mira lo que ocurre. Entonces, digamos que ese mensaje no textual de la película también ya te va conectando con las demás, ¿no? Entonces, eso es un apoyo bastante fuerte. Creo que ellos aprovechan también los fans, ¿no? para digamos, poder continuar sus historias. Los youtubers desatan la pasión, pensaría yo, más allá de la pantalla. O sea, son los que se ponen a analizar cada frame, así como dices. Y lo chévere es que uno se conecta con eso, ¿no? Y también lo chévere es que una parte de la narrativa que también es que ellos se dedicaron, a diferencia de cómo era Superman o los cómics antiguos,
es que empezaron a entender que estos héroes eran mucho más entrañables y eran más humanos, ¿no? Entonces tú empiezas a sentir como las diferencias, las diferentes falencias que pueda llegar a tener, no sé, Batman en el caso de DC, o también las falencias que tiene Iron Man, ¿sí? Que pues que el casting fue muy bien hecho porque era como el personaje, ¿no? Entonces, creo que esas historias también con personajes entrañables también era muy bueno porque el youtuber aprovecha para opinar de eso, para expandir un poquito la mente del que lo está viendo y asimismo especular y generar como esa expectativa y bueno, en fin, como poder apasionar mucho más a los que nos gustan estas historias. Bueno, y ahora que Eduardo toca el tema de los youtubers como generadores de conversación, eso nos lleva también a hablar de un fenómeno muy importante y que se ha alimentado mucho pues de lo que son esas películas, esas producciones de masa, y son los famosos memes. ¿Cómo ven esa relación entre los productos de entretenimiento y los memes como protagonistas generadores de conversación y que a la vez permiten ver o medir cómo está la gente percibiendo esos productos? Que los memes o se burlan de las películas o recrean situaciones o... Sí, los memes pues han agarrado bastante fuerza en los últimos 5 años, puedo decir, no sé, me puedo equivocar, o incluso mucho antes, que cuando yo escuché la primera vez que escuché el meme, fue cuando estaba trabajando en Rodencia, si mal no recuerdo, una película que estaba haciendo allá en Perú, y escuché la primera vez meme. Y meme, pero estoy hablando del 2008 o 2007, si mal no recuerdo, o 2008. Y yo no entendía qué significaba esos memes. Y eran como pues gráficos donde podías uno transmitir ciertos mensajes cortos, ¿sí? Un mensaje sintetizado en una imagen. Sí, un mensaje sintetizado que a la larga son aplicados, digamos, en todo ámbito de nuestras vidas, creo yo. Entonces, sí, básicamente los memes nos ayudan mucho a decir qué tan contentos, ¿no? Estamos con ciertas series, con ciertas películas, o qué tan inconformes. O no solamente la inconformidad o digamos, la aceptación, sino que de pronto simplemente no me gustó y lo aplico en algunas circunstancias laborales, en algunas circunstancias de la vida, digámoslo así, ¿no? Que básicamente eso es lo que yo he visto, que ya el espectador, después de ver una película, ya está viendo, bueno, quiero ver qué memes hay que se apliquen en mi vida, en mi labor, en mi trabajo, en mi casa, cada fin de mes que no tengo el dinero, ¿cómo estoy? Con la cara de tal personaje, de pronto cansado, ¿no? O X. Bueno, pues lo que hablábamos hace un momento de personajes entrañables o de historias cercanas, pues nos ayudan nos ayudan a capturar ese momento que va a ser memorable, pues llegan básicamente y lo ponen y lo que yo pienso es que el éxito de los memes es como entre más cercano sea o más absurdo sea, por así decirlo, trasciende, ¿no? Y creo que en el caso de Marvel, creo que no ha sido como una estrategia de ellos, sino como algo que culturalmente ha navegado con las películas, y eso lo hace muy interesante porque pues cada personaje tiene una personalidad, algo que le transmitir a la gente común y corriente, y a pesar de que algunos personajes no se entra tan profundamente, pues tenemos varios recursos como el poder que tiene el tipo, sí, como diferentes cosas que no necesariamente llegan a ser de la personalidad de la persona, del personaje, sino también de sus poderes y de lo que quiere y cómo lo quiere, y bueno, eso es muy, muy chévere porque digamos así que nos identificamos y digamos así ayuda a que ese mismo sentimiento, esa pasión nos llene mucho más, ¿no? Y nos riamos con esa historia y la esperemos también aún más. Podrán arrebatarme mi casa, todos mis trucos y juguetes, pero hay algo que no pueden quitarme. Yo soy Iron Man. Tocan el tema de los personajes. Quisiera ir un poquito más allá ya al tema de los universos como tal. Porque posiblemente esté conectado con eso, posiblemente no, quisiera verlo desde su punto de vista, y es todos los ciudadanos del mundo en este momento tenemos claro que existe un universo cinematográfico de Marvel.
¿sí? Es casi que, por lo menos quienes tengan contacto con una sala de cine cualquiera, saben que el concepto existe, entienden un poco el tema de qué se trata, lo del universo. De ahí salen varias preguntas, pero a donde voy con la primera es un poco, ¿qué ha hecho bien Marvel para que ese universo que esté claro, que no ha hecho también DC para que la gente se pregunte, ¿hay o no hay universo DC? Y que podemos pensar de otro tipo de posibles universos, como, y ahí vuelvo también a tocar un poco la experiencia de Eduardo por ejemplo, con el tema de Transformers. Transformers también tendría un universo, ustedes trabajan con la marca Hasbro desarrollando pues animaciones con base en las películas de Transformers, pero Transformers también venía de series televisivas, también venía de cómics, pero un poco el sentimiento sobre, o la conceptualización sobre si esto es un universo no es tan claro como cuando se tiene el caso de Marvel. Entonces, ¿qué ha hecho bien uno que no han hecho tan bien los otros para que eso sea tan difundido y tan claro para personas que a la larga ni siquiera tenían que ver con los cómics hasta hace algunos 10 años? Esto podría ser muy relativo, ¿no? O sea, de qué hizo bien uno y qué hizo bien el otro, porque como dijo pues Alejandro, la apuesta de Marvel con respecto a Iron Man fue así como con algo de timidez. No fueron diciendo, bueno, vamos a hacer el universo porque sabemos que va a tener éxito. Digamos que, ¿qué hizo bien Marvel? Quizás fue que ellos empezaron. Fueron los primeros en generar este universo, digamos, con timidez, sí, pero fueron los primeros. Si bien es cierto, Marvel, sus personajes no tenían el éxito que tenían los personajes de DC. Creo yo que los personajes de DC tienen, digamos, mayor trascendencia en cuanto a personajes. Por ejemplo, como digo, Batman de Chris Nolan creo que de los mejores Batman que ha existido en la historia, sin desmerecer pues en el cine, hablando del cine, sin desmerecer los de, ¿cómo se llama el primer director? El anterior, el de Tim Burton, ¿cierto? Sin desmerecer, pero digamos que los personajes de DC han sido mucho más trabajados, incluso los de Superman. Pero eran como pues películas independientes, historias independientes, donde voy a trabajar un trasfondo en este personaje en Batman, voy a humanizarlo más, Superman, pero no hubo esa intención de juntarlos, o bueno, no se notó inicialmente esa intención. Iron Man, si mal no recuerdo, salió en el 2008, si mal no recuerdo, junto con ese mismo año salió el Increíble Hulk. Entonces digamos que, como comentó Alejandro, ya al final de esas películas comenzaron a meter esos escenas post-créditos para ver si funciona a futuro, ¿sí? Si puedo conectar esta película con la otra. Si Hulk, al final de Hulk, pues sale también Tony Stark, ya, listo, los voy conectando. Y digamos que el espectador le ha caído bien eso. Entonces ya está más atento. Ay, quiero ver la película anterior o posterior a esta, o la que viene, ¿me entiendes? Los conecta mucho más. DC llegó un poco tarde, digamos, a la carrera. Creo que fue en el 2013 cuando empezó sacando... empezaron sacando El Hombre de Acero. Man, sí. No sé el año, pero esa fue la primera. Esa fue la primera. Y después viene ya Batman vs. Superman, pero no te presentaron a los personajes. Este es un nuevo Batman. Ya no es el mismo Batman porque no tiene nada que ver con el de Chris Nolan. Entonces, nuevos personajes de un evento que ya explotó. O sea, ya hay una historia ya de por medio y de pronto te ponen dos personajes. Entonces, no cuadró mucho con respecto a Marvel, que sí comenzaron a trabajar personaje por personaje para que poco a poco puedan ir juntándolos. Básicamente eso. Pero yo creo que sí va a haber un universo de DC. Sí, ya lo están haciendo. Pues. O sea, con Shazam y todo. ¿Es una realidad o es una esperanza personal? Yo me gustan mucho los personajes de DC. O sea, como te digo, no soy un lector de cómics, pero a mí me gusta mucho Batman. Creo que es el personaje para mí muy por encima de todos los personajes que puedan haber. Pues a criterio muy personal, ¿no? Pues me pueden decir, no, mira que hay otro personaje por aquí que es mucho mejor que él, pero ya, puede ser, pero desde mi punto de vista, para mí el mejor superhéroe, digamos, es Batman. Y sí, sería una expectativa muy personal,
O sea, con respecto a DC. Yo creo que sí lo van a hacer. Respecto a apoyado muchas cosas a lo que hemos estado hablando, también pienso que hay algo muy, muy interesante y es cuando ambos van en la carrera y uno decide ser el blanco y otro decide ser el negro. O sea, digámoslo así que cuando DC decide adoptar como una estética diferente, contrata a Nolan para un gran maestro para ejecutar esa trilogía que hoy es de culto, tiene un éxito. De Batman Begins, ¿sí? Sí, y Caballero de la Noche. Caballero de la Noche, sí. Todas ellas. Y llega a y yo pienso que pues Nolan lo que hace es como tratar una película de cómic no siendo precisamente como sus antecesores de cómic, sino empieza a tratar con recursos cinematográficos distintos, con música distinta, con un estilo de producción distinto, lo hace más entrañable para todos. Y llega a ser muy, muy, muy importante para el ramo del cómic, porque llega a ser menos, o sea, llega a ser menos de los niños y los acerca más a la gente adulta. Entonces, por eso creo yo que tiene como tanta recepción en cuanto al público, ¿no? Pero pienso que en ese momento Marvel hizo una buena jugada, es decir, viendo que la competencia tenía un éxito con ese tipo de personajes, no lo copia. Sino dice, no, yo me voy por los lados más brillantes, o sea, no tan oscuros, brillantes, con humor, una forma distinta de abarcar como los mismos problemas, pero sin ser tan oscuro, por así decirlo. Entonces creo que eso le ayuda mucho a expandir su universo, a sus audiencias, y a que no solo la audiencia que se tiene normalmente de los cómics, sino también los más chiquitos que están viendo YouTube y todo esto también expanda como ese universo demográfico, y hoy en día pues a ellos les tengan una estrategia armada tanto de merchandising, contenidos alternos, series alternas que salen de Marvel, como The Shield, que ya está en Netflix, y todo este tipo de cosas, y empiezan a invadir de una manera más exitosa como todas las plataformas, debido a que tratan de ser con su mismo ADN mucho más universal, por así decirlo. Y digámoslo así, que cuando Marvel trata de imitar como ese tipo de opciones, porque ve que es exitoso a nivel comercial, creo que fallan algunas cosas, pero al igual que Marvel aprendió a no hacer lo mismo, creo que DC también está en ese punto, porque también se ve que quiere con Joker, la que se viene, creo que ellos quieren hacer brillar mucho más su universo oscuro, por así decirlo, y de verdad que uno ve ese tráiler de Joker y es wow, ¿sí me entiendes? Es algo increíble. Yo tengo una pregunta que es más para los no fanáticos o para las personas que, como yo, vemos las películas, pero no con tanta profundidad como Aura. Y es un poco preguntarles si ustedes están en la industria de la llamada economía creativa, ¿para qué sirve la industria del entretenimiento en términos de inspiración? ¿Para qué verla si hasta hace poco era entendida o vista como no hacer nada o como perder el tiempo? Bueno, para nosotros, digamos así, el entretenimiento, hablo desde la agencia, pues digamos así, es muy importante porque hemos descubierto que el entretenimiento apasiona sobre una idea, ¿sí? Entonces te está vendiendo un sueño, te llena el sueño, y el entretenimiento es lo que te eleva a conectarte con ese sueño. O sea, puede que tú tengas una vida terrenal, común y corriente, pero te empiezan a hablar de una historia, te empiezan a invadir de efectos, de anhelos, a conectarte como de tus miedos y cómo finalmente los puedes llegar a vencer, ¿sí? Y esa historia o ese camino del héroe nos vemos reflejado en ello, ¿sí? Y diferentes ambiciones como el amor o como el éxito en diferentes cosas pues empiezan a apasionarnos, y cuando la marca o las marcas saben cómo contagiarse o contagiar esa misma pasión en sus estrategias, es cuando la gente es fanática de la marca. Y para nosotros la principal enseñanza es que cualquier marca puede adoptar un buen sistema o estrategia de entretenimiento, porque las personas dejaron de ver
como las marcas como algo quieto, un producto que está en la estantería o que te vende un comercial durante 30 segundos. O sea, lo que quieren es que alrededor de la marca haya una historia y una historia que te apasione, ya sea un segmento muy, muy pequeño o un segmento gigantesco, pero es apasionarte, volverte fanático de la marca y que la marca tenga la oportunidad, así como hizo las películas, como de querer saber más, saber cómo se mete la marca acá o la marca debería estar acá, y es como que ya las marcas no es algo que simplemente está que te pones o te quitas y que fácilmente te puedes poner otro. No, a veces las marcas cuando lo hacen tan apasionadamente te logran como crear más fidelidad, y eso es lo más importante que hace el entretenimiento. Te lleva en una historia que te llega a conectar el corazón. Entonces creo que eso es como lo más importante, creo yo, en cuanto a eso. Sí, eso es bastante cierto, como dice Alejandro, ¿no? Yo recuerdo algo de la clase de marketing que tuve algún tiempo, hace unos años. Algún día fui a una clase de marketing y sí, las empresas inicialmente pues trataban de vender productos. Sí, te quiero vender, no sé, el celular, te quiero vender el pañal, pero hoy en día ya lo que tratan de conectar es los sentimientos, las emociones, lo que puede producir, digamos, el celular en tu día a día, o bueno, digámoslo, yo me acuerdo mucho del tema de los pañales. Yo bueno, yo soy papá, ¿sí? Yo tuve que cambiar los pañales a mis niños, entonces yo no compraba el pañal como tal, como el producto, sino que me vendía el comercial. Entonces el sentimiento de cómo lo tratan a un niño, acariciar el popó, bueno, no el popó, sino la nalga, yo le llamo el popó, la nalga del bebé. Entonces yo decía, yo quiero comprar ese pañal porque lo que me venden es sentimiento, es emoción. ¿Sí? Hoy en día ya la mayoría de las marcas, por no decir todas, creo ya, hacen eso. Sí, ya no busco. Y aquel que quiere vender producto solamente porque piensa que el espectador lo va a necesitar, es muy probable que en el camino, si no cambia de estrategia, pues caiga, ¿no? Ahora, la existencia de estos universos, ya que estamos un poco llegando a esta relación entre la cinematografía y el trabajo de la producción como tal, del mundo del entretenimiento, es... ¿hasta qué punto nos ha cambiado el ojo? Es decir, hay una exigencia distinta por parte de las marcas, de los clientes de ustedes o de los mismos usuarios en cuanto a la calidad cinematográfica, la calidad de la imagen de las cosas. Es decir, esto altera un poco la forma como se hacían las piezas de contenido o de publicidad. Digamos que este tipo de referencias lo tienen muy en cuenta mucho los clientes hoy en día, las agencias, ¿no? Por ejemplo, las exigencias hoy en día con respecto a lo visual ya se marcan mucho. Quiero un producto similar a esto. O sea, quiero un universo. Quiero un universo, sí. Quiero que se vea igualito a esto. Y entonces, digamos que si a uno como creador de 3D, digámoslo así, o de universo, no quise utilizar ese término porque suena ya muy... Pero digamos, sí, ya los retos son mucho mayores, ¿no? Básicamente, pues, eso. Pues... creo que también nos ha ayudado mucho a que ha cambiado como las costumbres de consumo del contenido de las marcas. Mientras que antes nuestros papás veían un comercial y entonces estaban acostumbrados a que después del comercial venía la novela o lo que sea, y están muy acostumbrados a que eso pasara así, digamos así, tan trivial que la gente pues no le prestaba mucha atención. Pero hoy en día cuando vemos que marcas que empiezan a creer en contar una historia mucho más larga, en diferentes formatos, en diferentes medios, entonces lo que nos gusta es empezar a indagar más, ¿no? Y también las audiencias hoy en día tienen más conocimiento. O sea, las audiencias hoy en día no comen entero, por así decirlo, y les gusta investigar, les gusta saber mucho más, y lo que llega a ser a veces tan táctico hoy en día, que uno a veces ve como comerciales que
duran apenas 10 segundos y es a mostrarte el precio del arroz o el precio eso casi que se vuelve como un spam. ¿Sí me entiendes? Tú no le prestas atención, o sea, apenas lo ves y ya, y no se te vuelve entrañable. Entonces, digámoslo así, que en muchas ocasiones el mismo spam televisivo que tienes de una marca o de otra, pues puedes confundir incluso a dónde ir a comprarlo, porque no te están contando algo que sea realmente interesante para ti. Y las marcas que sí le apuestan a hablarle a sus clientes, pues creo que son los más exitosos, y porque las personas han transformado su forma de consumir los medios. Entonces eso es muy, en cierta manera, es un reto, pero es muy divertido porque la creatividad se expande mucho más y podemos pensar casi de una manera mucho más lejana de lo que se hacía antes, y a nosotros nos divierte mucho. Bueno, creo que este podcast necesita segunda parte y todo un universo. Y escena postcréditos, sí, porque hay mucho por hablar. Creo que estábamos apenas en la introducción. Nos va a tocar hacer la trilogía del podcast de universos cinematográficos para poder como dar continuidad a todo lo que hemos hablado en esta mañana, ¿no? Bueno, la parte final del podcast de PYM se llama El Confesionario, en donde les hacemos algunas preguntas para conocerlos mejor. El Confesionario. Y la primera pregunta es, ¿Marvel o DC? DC. DC. Ah, los dos son de DC. Qué pena, me equivoqué de invitados. ¿Quién es el personaje favorito de esos universos para ustedes? Batman. No es quien seas en el interior. Tus actos son los que te definen. A mí la contraparte, el Guasón. La locura, como sabrás, es igual que la gravedad. Solo necesitas un empujón. Es muy difícil que alguien sea fanático del villano, ¿cierto? Pero puede darse. Pero ¿verdad? créeme que pasa más de lo... Pero es que yo creo que más es como, si me permiten extenderme un poquito, es lo que para un fanático del cómic que de pronto ha leído el Guasón en diferentes universos, para mí es una locura con la que juega con el espectador, porque finalmente él le vive diciendo a Batman que tú eres más loco que yo, que tú vives en este mundo, ¿sí? Entonces, como ese tipo de cosas que lo hacen a uno pensar, y eso me encanta de ese personaje. ¿Son lectores de cómics? No mucho. En comparación a muchas personas, yo diría que un 10%. Pues, digámoslo así, que me gusta es como no leer en abundancia, sino leer los más recomendados, y sobre todo que hay muchas formas en las cuales han ilustrado, por ejemplo, Batman, y eso me parece muy interesante, y digámoslo así, que en algunos cuentan las mismas historias, otras con algunas variaciones, pero personalmente me gusta mucho el cómic que ya llega a ser como un poco más adulto, que es los de Batman y Dark Knight y todo ese tipo de cosas, y me gusta más que todo es por eso, pero me encantaría leer muchísimo, pero no me queda nada de tiempo. Porque la pregunta venía es por la siguiente, y es ¿qué cómic quisieran ver representado en el cine? Pues DC ha tenido como unos acercamientos, pero a mí me gustaría sobre todo una novela que me encanta, que es Arkham Asylum, de Dave McKean, y ilustrada por Dave McKean, y es una cosa increíble, es una cosa que yo creo que si lo pasan al cine es una cosa para aterrorizarse, para cuestionarse uno mismo, porque son escenas totalmente que uno no ve casi en los cómics, sino es como una combinación de películas de suspenso, de terror, y también como llenas de esa locura colectiva que todos podemos llegar en algún momento a tener, complejos de Edipo, o sea, todo lo que tú quieras, eso es, pero sería es lector de cómics, ¿no? El juego, el juego, está, ¿cierto? pero el juego está basado no en la novela que hicieron esos dos personas, Dave McKean y no me acuerdo el escritor,
que lo hacen muy particular, y Ujú. hay una de Arkham Asylum que es un poco más, más tranquila, por así decirlo. Pero sí me gustaría ver la otra, así. Eduardo, Entonces voy ¿tiene a jugar alguna? ese juego a partir de ahora. Sí. ¿Eduardo tiene alguna? No, los que yo he leído son las que están ya hechas. Por ya ejemplo, hechas. Civil War, me la leí. Habré leído un par más de Batman, pero yo de Batman más consumía la serie. Las series animadas de los... Eso fue en los 90, si mal no Sí, recuerdo. sí, claro, obviamente. Las series animadas. Y Ya las dos supuso creo que un fueron antes y como un 2 después. temporadas. 2 temporadas. Básicamente eso. Pero lector de cómic como tal, no me podría considerar. A mí nadie me ha preguntado, pero me gustaría la corte de los búhos. ¿Qué youtubers relacionados con cómics siguen y no se pierden y les apartan un espacio en la agenda para verse el video de análisis de cada vez que pasa eso? Yo sí, no sé de dónde será este man, pero el canal se llama Top Comics. Pero de México, ¿cierto? Él no sé cómo se llama. Pero pues sigo eso y hay un canal más que no recuerdo ahorita muy bien el nombre. Lo tengo suscrito, así que le doy play y me va saliendo. Ya aparece. Sí. Pues particularmente sigo un par de mexicanos que no me acuerdo en este momento cuál es, porque tienen como alias, por así decirlo, podría decir uno que se llama Mr. X, pero también los españoles me gustan mucho también. Me gusta mucho ver cómo las películas terminan influenciándolos, o sea, no necesariamente que critiquen sobre la película, sino cómo los terminan influenciando. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho seguir a Rubius o MG, no sé si lo han visto, es uno de los más españoles más fuertes, y cómo también se ven influenciados esperando la película o para sus juegos comprando los skins para las películas o todo este tipo de cosas, o cómo los invitan estratégicamente para las premieres y todo este tipo de cosas. Votamos la última. ¿Qué escenas los hicieron llorar? Wow, pues es... pues escenas, creo que de las escenas que más me mueven, pues una es, pues El Caballero de la Noche en cierto momento, no es que me haya hecho llorar en eso, pero no sé si recuerden cuando él lo atrapa en una torre, ya casi al final, y él está patas arriba, ¿sí? Y hablan como de, pues que Batman estaba cuidando al Caballero Blanco de la ciudad, que era el alcalde, y cómo finalmente lo logró corromper, ¿no? Que esa era como la gran victoria del Guasón en ese momento. Y hablaba sobre que solo basta un empujón para que alguien haga una locura, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas como que en la vida de uno, en algunos momentos se ha visto como identificado y pues le entraña, ¿no? Y en cuanto a algo ya de llorar un poquito, no sé si se acuerdan cuando en Avengers desaparece Spider-Man, o sea, y también cuando está ahorita que muere Iron Man en la última. Entonces creo que esa afinidad entre ellos dos y todo esto me causó demasiado. Bueno, yo no he llorado en ninguna, pero podría decir que... O sea, sí, creo que también me hace recordar mucho la escena en lo que acaba de comentar Alejandro sobre el Guasón, cuando estaba pues prácticamente colgado. Esa escena lo tengo, o sea, yo siempre creo que me pongo a ver en YouTube a veces cuando estoy trabajando y quiero escuchar algo y no quiero escuchar música, pongo las mejores escenas de Joker en Batman y solamente salen escenas del Joker en todos los diálogos y me acuerdo mucho de eso. Pero, o sea, sí, es muy fuerte el mensaje. Pero como tú dices, no es como para que te pongas a llorar, sí para reflexionar, porque pues eso pasa en la vida diaria. Solamente basta unos 5 minutitos de algo como para que puedas, estás cómodamente aquí y mañana estás en la cárcel, digamos. O sea, en un momento de locura puedo golpear a alguien, lo puedo lastimar, lo puedo matar quizás, y listo, ya mi vida cambió por 180 grados. En Marvel, la escena que digamos que sí me llegó un poco al corazón, pero no logró hacerme llorar, fue la escena en que aparece Capitán América, pero ya de viejo. Se me ha olvidado decir que este podcast puede contener spoilers. Por favor, pongan este mensaje al comienzo del podcast. Esa escena a mí me dolió mucho,
Pero yo ya me imaginaba lo que iba a pasar. Digamos que cuando ya Capitán América iba a devolver las gemas, y dije, no va a aparecer, no va a aparecer, no va a volver. Y cuando vi a ¿quién fue el primero? Creo que fue Winter Soldier, donde comienza a mirar hacia el horizonte, dije, es el Capitán. Y sí, claro, en ese momento yo quería, no, regresa, lágrima, regresa, por favor. Si me permiten extenderme un momentico, me acuerdo también, pues no se ha estrenado, pero pues les invito a todos a que vean el Joker, porque a mí el tráiler, aunque es muy pequeño, me hizo emocionar muchísimo. O sea, creo que es una obra brillante porque desde la música que le ponen al tráiler, que manipulan una canción de Nat King Cole, creo, o no sé de quién, lo vuelven circense, lo vuelven entrañable, y uno empieza a ver como detrás del personaje que es tan malo, que lo hemos visto tan malo en diferentes películas, ¿qué hubo detrás de esa historia para que él se volviera así, no? Entonces, digamos así, que eso lo hace más humano. O sea, también hace como respetar a las personas que no son igual a nosotros, y que todas tienen algo por dentro que te mueve, ¿no? Y que te hace llorar, que te hace sentirte feliz, o te hace cometer locuras, como el villano, por así decirlo. Cambio de punto de vista. Bueno, volveremos más adelante con esta trilogía de universo cinematográfico, publicidad y mercadeo. Hasta aquí llega este podcast de P&M, y pues muchas gracias por acompañarnos. Nosotros creamos a nuestros propios demonios. Y así, mi viaje había llegado a su fin. Te amo 3 millones. Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.